Y en ese sentido, los dos candidatos que disputaron la segunda ronda hablaban de un gobierno de unidad nacional. Ahí el tema del gobierno de unidad nacional es ver si se basa en ideas o si se basa en puestos en el Ejecutivo o simplemente nada más se queda en un discurso como se ha hecho en anteriores ocasiones. Recientemente el candidato del PAC ha hablado de ceder puestos del Ejecutivo y pues a lo interno de Liberación Nacional hemos conversado de que nos gusta más el tema de agenda, de dirigirnos más por una agenda país, de cuáles son esas propuestas que hicieron los candidatos en la primera ronda y que pues nosotros deberíamos de mantener ahorita en la labor legislativa. La tónica de esto va a ser cuánto va a durar ese liderazgo, cuánto va a durar esa propuesta y esa unión que llevó a cabo una elección. Sabemos que al calor del momento, al calor de las circunstancias que se dan electorales, es muy fácil aglutinar gentes y pensamientos, pero ya en el ejercicio del Poder Ejecutivo, cuando entran en juego presiones de grupos organizados, sindicatos, cámaras empresariales, inclusive la misma ideología partidaria, separa un poco la posición de las personas que agruparon en la época electoral. Ahí va a estar, para mí, la circunstancia que va a tener el presidente electo y futuro presidente de la República para mantener agrupado las personas que le llevaron o las agrupaciones que lo llevaron a ganar las elecciones, y más aún en el término legislativo donde se prevé un control político fuerte. Otón Solís lo dijo muy claro, tienen la necesidad de llegar a limpiar la imagen del partido que le quedó debiendo en términos éticos a Costa Rica, y yo creo que el control político va a ser duro y tiene que serlo además. Sí, sin duda el tema fiscal va a ser el tema del momento en las primeras sesiones, las últimas de esta legislatura y las primeras de la que sigue, empezando por lo que nos deja marcada esta Asamblea Legislativa como el 208 bis, que si no queda votado en primer debate, yo creo que va a ser difícil que la próxima Asamblea Legislativa entre a votarlo, porque van a tener la necesidad de tener que hacer reformas, incluyendo los nuevos partidarios del PAC. Vemos un Otón Solís promoviendo un IVA muchísimo más alto que lo que propone Carlos Alvarado, y entonces ahí me parece que va a tener la primera contradicción. ¿Cómo conjugar esa visión y un presidente que tiene que tener la madurez suficiente de no solamente tomar las acciones de su vicepresidente, sino también de su grupo económico y las personas que lo apoyaron? Y eso va a ser el primer filtro para que llegue a la Asamblea Legislativa un proyecto consensuado a nivel del Poder Ejecutivo para poder convencer a las demás fracciones legislativas de que el Poder Ejecutivo está en una misma línea. El tema de los impuestos es una piedra en el zapato para no solamente muchas personas, sino también para grupos empresariales. Ahora, es más fácil tal vez producir en otras latitudes que tal vez en Costa Rica, y eso es una decisión muy importante. Y por eso en la campaña política y Liberación Nacional se abogó por austeridad en el gasto público, transformar el IVA pero mantener la tasa al 13% y ir bajando los niveles de gasto, los disparadores de gasto que son los que tienen a este país. Yo considero que el Gobierno de la República va a enviar su primer presupuesto extraordinario para cerrar el año, porque no le va a alcanzar lo que este gobierno le deja, y ahí vemos en esa primera acción si el gobierno de Carlos Alvarado va a ser un gobierno más bien intentando aumentar el déficit fiscal o reduciendo el gasto público. Bueno, lo mencionábamos al inicio de la entrevista de que el PAC es una agrupación que ganó su boleto en la segunda ronda y no lo hizo en la primera, donde tiene una fracción donde más bien disminuyó, ¿verdad? Yo creo que los liderazgos locales del PAC pasan a factura. En una provincia, las provincias costeras, donde no saca un solo diputado en 3 provincias. En Punta Arenas, donde históricamente ha tenido un diputado, ahora no tiene ninguno. Entonces yo creo que eso no solamente limita el accionar del gobierno, la Asamblea Legislativa, sino la gobernanza frente al país, cuando tenés 3 provincias muy necesitadas, muy pobres, donde no tienen representación legislativa. Eso ya es un primer tropiezo para el gobierno, pero bueno, considero que el país decidió una Asamblea Legislativa multipartidista, un gobierno de la República con una votación abrumadora y que nos debe poner a nosotros a negociar. Bueno, lo que visualizo ahorita es que todas las agrupaciones políticas estamos en relativa calma, esperando el llamado de unidad nacional y ver cómo facilita los canales para que esa unidad nacional se dé. En el momento en que eso se fracture, pues yo creo que va a ser más difícil, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la posición del Partido Acción Ciudadana en ese sentido y cuál va a ser también
la definición que tome el Partido Restauración Nacional. Yo creo que Liberación Nacional va a mantener reposadas sus aspiraciones para este primer año, va a mantener también una oposición inteligente, una oposición que sea más responsable que oposición, señalando lo que haya que señalar, pero también apoyando lo que el país necesita y lo que nosotros consideramos. Y lejos de una alianza con dos partidos políticos, yo creo que aquí se debe tomar en cuenta todas las agrupaciones para indiscutiblemente llevar esto adelante. Ya sabemos que el reglamento legislativo le permite a un diputado paralizar la discusión de un proyecto de ley, y yo creo que si queremos que el país avance, se debe hacer un esfuerzo de incorporación y también de añadidura de las propuestas de las demás agrupaciones. Yo creo que van a haber voces indistintamente, si son a lo interno del partido o a lo externo del partido, que quieran magnificar lo que sucedió. Yo veo a un Liberación Nacional que el país le dio la mayoría de diputados, la fracción más grande, le dio también la posibilidad de mantener un control legislativo importante. Es el partido que tiene más municipalidades a nivel nacional, es un partido que tiene todas las herramientas para sobreponerse de cualquier derrota. Tiene la fracción más joven, tiene los diputados también más jóvenes, y con muchas intenciones de hacer las cosas bien. Yo creo que la situación de rejuvenecer la política, incluir nuevos liderazgos, es una práctica que no solamente se da en Costa Rica, vemos a nivel mundial que es una tónica que se viene dando, y yo creo que en Costa Rica también ha llegado el momento. Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, dos jóvenes que llegan a disputar la segunda ronda, no solamente por su trayectoria a lo interno de sus partidos, por su propuesta y demás, sino también marca mucho el aspecto joven, las ideas y también el empoderamiento que le den a su posición. Cuando decimos que el tema fiscal debe ser también considerado como una posición en donde los jóvenes no merecemos vivir en un país endeudado, en donde no merecemos instituciones que sean cada vez más antiguas y más bien tenemos que adecuarlas a la realidad, eso es una postura que le encanta o que le guiñe el ojo a la población joven, que es un gran porcentaje del padrón nacional hoy en día, y que yo creo que se viene siendo la tónica. Además de que sabemos de que el país que vamos a vivir en los próximos 30 años lo vamos a vivir nosotros, y la generación que viene es la que tiene que asegurarse de que tenga un país en buen estado.